Algunos nombres y detalles de esta historia han sido modificados en aras del anonimato y la confidencialidad. No todas las fotos fueron tomadas en el lugar de los hechos. El 14 de septiembre de 2017, en el remoto sector de Neota Wilderness, en las profundidades de las tierras salvajes del Bosque Nacional Roosevelt, en Colorado, un grupo de cazadores se topó con un fenómeno que desafiaba toda comprensión. A las 17:40 de la tarde, mientras observaban la maleza a través de sus visores, divisaron una figura que se movía a una velocidad antinatural para un ser humano. La criatura iba vestida con pieles de coyote toscas y cosidas a la vena, y su cabeza estaba completamente oculta por un cráneo de alce con la cornamenta rota. Cuando, tras 3 horas de persecución, los ayudantes del sheriff consiguieron inmovilizar el objeto con tranquilizantes, encontraron a un hombre demacrado bajo una capa de barro veraniego, cicatrices y pelo enmarañado. Era el artista de 27 años Robert Perry, que había desaparecido sin dejar rastro 12 meses antes, a 20 millas de distancia, y que fue declarado oficialmente muerto como consecuencia de un accidente. Pero en lo que se había convertido en ese año fue más aterrador que su propia muerte. El 12 de septiembre de 2016, a las 6:15 de la mañana, las cámaras de videovigilancia de un puesto de control captaron cómo un todoterreno verde oscuro entraba lentamente en el Bosque Nacional de Roosevelt. El conductor era Robert Perry, de 26 años, un prometedor pintor paisajista de Denver. Conducía solo, lo que formaba parte de su riguroso método creativo. Robert estaba trabajando en una nueva serie de cuadros titulada Silencio Primigenio, y era conocido en los círculos artísticos por su perfeccionismo radical. Se negaba a pintar a partir de fotografías por una cuestión de principios, insistiendo en la inmersión total en el entorno que pensaba representar. Aquella mañana, su objetivo era la zona salvaje de Raba, situada al norte de las montañas rocosas. Según el itinerario que dejó sobre la mesa de su casa, Robert planeaba una excursión en solitario de 3 días hasta el Lago Azul. Su principal objetivo era captar la llamada hora dorada del equinoccio de otoño, un breve periodo de tiempo en el que la luz incide en un ángulo especial. El agente del artista, Michael Stevens, de 50 años, declaró posteriormente a los investigadores que Robert estaba literalmente obsesionado con encontrar un punto en el que la civilización aún no hubiera dejado su huella. El equipo de Robert difería significativamente del kit turístico estándar. Además de una tienda de campaña, un saco de dormir y comida para 3 días, llevaba un pesado cuaderno de bocetos de madera, un juego de pinturas al óleo y varios lienzos en camillas. El peso total de su mochila superaba los 15 kilos. Era una carga considerable para una ascensión a una altitud de más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, pero Robert hizo caso omiso de los consejos de aligerar la carga. El 15 de septiembre, el día que tenía previsto regresar, el teléfono de Robert se quedó mudo. Sus padres, que conocían la puntualidad de su hijo y su costumbre de llamar en cuanto entraba en cobertura, empezaron a preocuparse a las 8 de la tarde. A las 10:30 llamaron a la oficina de los guardas forestales. La mañana del 16 de septiembre se presentó un informe oficial de desaparición. La oficina del sheriff del condado de Larimer puso en marcha una operación de búsqueda a gran escala 48 horas después del último contacto. La situación se complicó por las condiciones meteorológicas. El 17 de septiembre, inesperadamente para esta estación, la temperatura en las montañas cayó en picado y comenzó una fuerte tormenta. La visibilidad descendió a 3 metros y los vientos huracanados hicieron imposible el uso de aviones en las primeras horas críticas. Los equipos de tierra, incluidos rescatadores profesionales y voluntarios, empezaron a peinar la ruta desde el inicio del sendero de Raba. Los equipos caninos siguieron el rastro cerca del aparcamiento donde se encontró el coche de Robert. Los perros guiaron con confianza al grupo en las profundidades del bosque durante 6 kilómetros. El sendero estaba despejado e indicaba que el artista se dirigía hacia la cresta de Madison Bow, siguiendo estrictamente el plan. Sin embargo, en un afloramiento rocoso al pie de la cresta, los perros empezaron a comportarse con inquietud y perdieron la orientación. El rastro terminó de repente, como si el hombre simplemente se hubiera desvanecido en el aire. Seguir buscando en esta zona era casi imposible, debido a la capa de nieve que había cubierto el suelo durante la noche. La capa de nieve tenía hasta 12 pulgadas de espesor en algunos lugares, ocultando cualquier huella de bota o pisada. La operación de búsqueda duró 2 semanas. Grupos de voluntarios revisaron metro a metro la densa maleza, las grietas y las orillas de los arroyos de montaña. El único hallazgo que se descubrió el 10º día de la búsqueda fue un pequeño objeto encajado entre 2 rocas al borde de un escarpado acantilado. Era un tubo de pintura al óleo de color ámbar quemado. Un examen pericial confirmó que la pintura pertenecía a Robert Perry, ya que había una huella parcial del pulgar en el tubo.
El lugar del hallazgo estaba situado justo encima del turbulento río Cache la Poudre, que en ese momento estaba lleno de agua debido al deshielo. La ausencia de otras pertenencias, como una mochila, un cuaderno de dibujo o ropa, llevó a los investigadores a la única versión lógica. La conclusión oficial, realizada el 30 de septiembre de 2016, afirmaba que Robert Perry probablemente resbaló con las rocas mojadas mientras intentaba colocar su cuaderno de bocetos y cayó desde una altura de 60 pies al agua helada. La corriente del río en ese punto era tan fuerte que el cuerpo podría haber sido arrastrado kilómetros río abajo, donde habría quedado atrapado en cuevas submarinas o en escombros. El caso se reclasificó como persona desaparecida y se interrumpieron las búsquedas activas. Los padres de Robert se quedaron solos con el vacío y con un informe oficial que lo explicaba todo y nada al mismo tiempo. El bosque se tragó al talentoso artista, dejando solo un tubo de pintura de color tierra y sombras como recuerdo. Pero hubo rumores entre los rescatadores locales que no llegaron a los protocolos. Los perros no habían perdido el rastro cerca del acantilado, sino 50 metros antes, y su reacción fue más de miedo que de confusión. Ha pasado exactamente un año desde el día en que el nombre de Robert Perry desapareció de las noticias, dando paso a los áridos informes policiales. Desde entonces, la historia del talentoso artista tragado por un río de montaña ha pasado a formar parte del folclore local. Los turistas alrededor de las hogueras hablaban de un fantasma con un cuaderno de dibujo, pero la realidad a la que se enfrentó la gente el 14 de septiembre de 2017 fue mucho más aterradora que cualquier leyenda urbana. Aquel día, un grupo de 3 experimentados cazadores de alces se encontraban en un sector remoto e inaccesible del bosque conocido como Neota Wilderness. Esta zona, cubierta de densos bosques de coníferas y afloramientos rocosos, rara vez es visitada por los turistas ordinarios debido a la dificultad de su terreno. A las 17:40, cuando el sol empezaba a inclinarse hacia el oeste, alargando las sombras de los árboles, los cazadores estaban emboscados al borde de un pequeño claro. Uno de los hombres, mirando a través de sus prismáticos, advirtió un extraño movimiento en la densa maleza a 200 metros de su posición. Al principio pensó que se trataba de un oso sobre sus patas traseras, pero cuando el objeto entró en el haz de luz del atardecer, el cazador se quedó helado. Lo que vio no encajaba en la imagen habitual del mundo. La criatura se movía sobre 2 patas, pero parecía una bestia salida de las pesadillas de un hombre primitivo. El sujeto iba vestido con un tosco traje casero confeccionado con pieles de ciervo y coyote mal curtidas. Los trozos de piel estaban unidos con lo que parecían tendones o tiras de cuero crudo. Las piernas de la criatura estaban envueltas en varias capas de piel sucia, que parecían botas primitivas. Pero el detalle más horripilante era la cabeza. El rostro estaba completamente oculto por una capucha hecha con un cráneo de alce con cuernos parcialmente conservados y rotos. Las cuencas vacías del cráneo miraban hacia adelante, ocultando los ojos humanos. Tomando la figura por un cazador furtivo enloquecido o un ermitaño que intentaba ahuyentar a sus competidores, el líder del grupo decidió actuar según el protocolo. Efectuó un disparo de advertencia al aire. La reacción de la misteriosa figura conmocionó a todos los presentes. La persona no gritó, no levantó las manos ni intentó hablar. En su lugar dejó escapar un gruñido bajo y gutural que sonaba más como un depredador herido que como una voz humana. La criatura se tiró al suelo al instante, utilizando sus 4 extremidades como apoyo, y con una velocidad antinatural se adentró en la espesura del bosque, zigzagueando hábilmente entre los troncos de los árboles. Los cazadores se pusieron inmediatamente en contacto con el servicio de vida salvaje por teléfono vía satélite. La descripción de la bestia sonaba tan inverosímil que el despachador se lo tomó inicialmente a broma, pero el tono alarmante de las llamadas le obligó a enviar una patrulla al lugar. A las 18:30, la plaza estaba rodeada de guardabosques y ayudantes del sheriff. Se inició una persecución que duró casi 3 horas. El sujeto demostró un conocimiento fenomenal de la zona, evitando trampas y moviéndose casi en silencio. Cuando el equipo de captura finalmente acorraló al fugitivo cerca de un acantilado escarpado, este se volvió para atacar. Empuñaba una lanza casera, un palo largo, quemado al fuego, con un extremo puntiagudo. Dada la extrema agresividad y peligrosidad del sujeto, los guardas decidieron no abrir fuego, sino utilizar tranquilizantes destinados a animales grandes. 2 dardos dieron en el blanco. Solo 15 minutos después, cuando el principio activo acabó por derribar al hombre salvaje, las fuerzas del orden se atrevieron a acercarse. El cuerpo tendido en el suelo emanaba un hedor insoportable a podredumbre, a cuerpo sin lavar y a sangre seca.
Los agentes cortaron con cuidado las correas que sujetaban la enorme máscara de cráneo de alce. Bajo las capas de piel sucia y hueso, vieron el rostro de un hombre demacrado. Su pelo largo y enmarañado y su barba estaban atascados de agujas de pino y suciedad, y su piel parecía pergamino, cubierta de docenas de pequeñas cicatrices y abrasiones. Estaba en un estado de agotamiento extremo. Sus costillas sobresalían a través de su fina piel, pero sus músculos eran enjutos y tensos incluso en su estado inconsciente. El hombre fue evacuado urgentemente al centro médico más cercano bajo fuertes medidas de seguridad. Ninguno de los presentes comprendió a quién habían atrapado exactamente. El examen inicial no reveló ningún documento ni marca de identificación. Solo la recogida de material biológico y el análisis urgente de ADN realizado a la mañana siguiente dejaron perplejos a los investigadores. La comparación con los registros dentales confirmó lo que parecía imposible desde el punto de vista de la lógica y el sentido común. La bestia encontrada era Robert Perry, el mismo sofisticado artista intelectual que fue velado hace exactamente un año como consecuencia de una trágica caída a un río. Fue encontrado con vida a 20 millas del lugar de su presunta muerte, pero mientras los paramédicos lavaban años de barro, notaron algo en su espalda que convirtió el milagro del rescate en el comienzo de una nueva pesadilla. Una serie de cicatrices antiguas y rítmicas que formaban un patrón distinto demasiado simétrico para ser el resultado de la vida en la naturaleza. Amigos, antes de seguir sumergiéndonos en esta historia confusa y verdaderamente espantosa, tengo que pedirles una cosa importante. Ahora mismo, hagan clic en el botón de suscripción, denle a me gusta a este video y escriban el comentario que quieran. Solo le llevará unos segundos, pero es su actividad la que indica a los algoritmos de YouTube que merece la pena ver este contenido. Gracias a usted, más gente podrá ver este video y juntos podremos descubrir aún más secretos olvidados. Gracias por su apoyo y ahora volvamos a los acontecimientos de Fort Collins. El 2 de octubre de 2017, un transporte médico especializado, acompañado por 2 coches patrulla, llevó a Robert Perry al Hospital Poudre Valley de Fort Collins. El paciente fue internado inmediatamente en un pabellón psiquiátrico cerrado, al que solo podía acceder un número limitado de personal. Las medidas de seguridad no tenían precedentes. Un guardia estaba de guardia en la puerta de la sala las 24 horas del día, y las ventanas estaban equipadas con cristales reforzados. Los médicos que examinaron a Robert por primera vez describieron su estado como crítico en sus informes. El historial médico rellenado el primer día de hospitalización documentaba las terribles consecuencias de una estancia de un año en condiciones desconocidas. Al hombre de 27 años se le diagnosticó hipotrofia de tercer grado. Su peso era inferior a 110 libras con una altura de 6 pies. Las radiografías revelaron múltiples fracturas de costillas que se habían fusionado incorrectamente, sin ninguna intervención médica, formando callos óseos que causaban un dolor constante con cada respiración profunda. Pero las lesiones físicas eran solo la punta del iceberg. Lo que le ocurría a su mente asustaba mucho más a los especialistas. El principal psiquiatra de la clínica, el Dr. Alan Evans, se encontró con un caso clínico que más tarde describió en artículos científicos como un fenómeno de pérdida absoluta de la identidad social. Robert Perry, un artista de talento, polímata e intelectual, dejó de existir. A consecuencia de una profunda fuga disociativa superpuesta a las secuelas de una grave lesión cerebral, el paciente perdió por completo el recuerdo de su pasado. No respondía a su nombre. Cuando las enfermeras le hablaban en inglés a un ritmo normal, caía en un estupor, como si estuviera oyendo una lengua extranjera. Solo entendía órdenes sencillas y cortas y respondía con monosílabos, utilizando un dialecto extraño y arcaico mezclado con sonidos guturales y gruñidos. Una semana después de su hospitalización, el 10 de octubre, los médicos permitieron a los padres de Robert visitar a su hijo. Este encuentro, que debía ser un momento de feliz reencuentro, se convirtió en una tragedia. Según el testimonio de la enfermera de guardia, Sarah Miller, que estaba presente en la sala, en cuanto sus padres cruzaron el umbral, Robert no se arrojó a sus brazos. Por el contrario, su reacción fue de terror animal. Se arrastró hasta el rincón más alejado de la cama, cubriéndose la cabeza con las manos, y empezó a mecerse rítmicamente hacia adelante y hacia atrás. Su madre, Elizabeth, intentó acercarse a él, llamándole por su nombre suavemente, pero esto solo aumentó su pánico. Robert empezó a susurrar la misma frase que la enfermera había anotado textualmente en el registro de observación. Mi padre se enfadará. Me fui sin permiso. Mi padre no me dijo que abandonara el perímetro. Repitió esto como un mantra, sin reconocer a la mujer que le había dado a luz.
Para él, la única persona real era aquella a la que llamaba padre y cuya ira temía más que a la muerte. En su extenso informe, el Dr. Evans señaló: el comportamiento del paciente no concuerda con una amnesia postraumática típica. Es típico de las víctimas de sectas totalitarias o de un cautiverio psicológico prolongado con elementos de lavado de cerebro. El recuerdo de la vida anterior a septiembre de 2016 no solo está borrado, sino bloqueado por barreras mentales creadas artificialmente. El sujeto cree sinceramente que nació en el bosque y que su vida real comenzó hace solo un año, después de un acontecimiento que él llama la Gran Caída. Los investigadores que trabajaban en paralelo con los médicos recibieron una prueba clave que cambió el curso de la investigación durante el saneamiento del paciente. Cuando lavaron por completo a Robert por primera vez, encontraron una red de cicatrices antiguas en su espalda, bajo una capa de suciedad. No eran los arañazos aleatorios de ramas, piedras o garras de animales salvajes que cabría esperar de una persona que sobrevive en la naturaleza. Un experto forense llamado al hospital llegó a una conclusión inequívoca. Las marcas habían sido causadas por golpes con una vara flexible. Las cicatrices eran simétricas, con el mismo intervalo y fuerza de presión. La naturaleza de las lesiones indicaba que los golpes fueron infligidos metódicamente, a sangre fría y con un propósito específico: no matar, sino infligir el máximo dolor como castigo. Era la educación física, el entrenamiento, que se aplica a los animales o a los esclavos. Este descubrimiento tachó la versión de reclusión voluntaria o locura del solitario. Robert Perry no se volvió simplemente salvaje en el bosque. Alguien estuvo con él todo este tiempo. Alguien le alimentó, le vistió con pieles y le educó a través del dolor, creando una nueva personalidad sobre los restos de la antigua. Y este cuidador desconocido, al que Robert llamaba temerosamente padre, seguía en libertad, quizá vigilando el hospital desde las sombras. Pero un detalle en el que se fijó el detective al examinar los efectos personales de Robert cuando fue detenido indicaba que este desconocido podría haber estado más cerca de la civilización de lo que nadie había imaginado. El 16 de octubre de 2017, el equipo de investigación dirigido por el detective Mark Webber cambió el vector de la investigación. Los hallazgos en el cuerpo de Robert Perry, en concreto las cicatrices características de las palizas sistemáticas, indicaban sin lugar a dudas que no había pasado el último año como un ermitaño libre, sino como un prisionero. Un análisis de los geodatos del lugar donde se encontró al artista asilvestrado reveló un patrón interesante. El sector Neota Wilderness, aunque considerado terreno público, lindaba en realidad con cotos de caza privados, cuyo acceso estaba estrictamente limitado. Estas tierras estaban vigiladas por un solo hombre, cuyo nombre era bien conocido por todos los guardabosques del condado de Larimer. Vernon Caldwell, de 58 años, tenía una reputación que solo podía describirse como impecable. Antiguo oficial militar que pasó 20 años trabajando para el Servicio Forestal de los Estados Unidos después de servir en el ejército, era una leyenda viva en la comunidad. Tras su jubilación, Caldwell optó por vivir como un ermitaño, estableciéndose en una parte remota del bosque y siendo contratado como cuidador de tierras privadas para un rico terrateniente que rara vez visitaba su propiedad. Vernon conocía estas montañas mejor que su propio bolsillo, y en repetidas ocasiones actuó como asesor durante complejas operaciones de búsqueda y rescate, ayudando a encontrar turistas perdidos donde incluso los perros rastreadores fallaban. El 17 de octubre, los detectives Mark Webber y su compañero hicieron una visita a la cabaña de Caldwell, situada en la zona de Maumee Pass. El camino hasta su casa era difícil. Los últimos 8 kilómetros debían superarse por una serpentina de tierra que solo un vehículo todoterreno especialmente preparado podía manejar. La casa del guarda forestal era una sólida cabaña de troncos macizos que parecía una pequeña fortaleza. Todo estaba en perfecto orden, casi militar. La leña se apilaba en formas geométricas uniformes, las herramientas se limpiaban y colgaban por tamaños, y la zona alrededor de la casa se limpiaba de madera muerta con un cuidado maníaco. Vernon se reunió con la policía en el porche. Era un hombre alto y robusto, con barba gris y una mirada intensa y fija. No había ni una sombra de excitación u hostilidad en su comportamiento. Escuchó con calma el motivo de la visita, invitó a los detectives a entrar y les ofreció café caliente. El interior de la casa era plenamente coherente con el carácter del propietario. Muebles mínimos, nada de polvo y numerosos trofeos de caza, cabezas de ciervos y alces en las paredes, que miraban a los invitados con ojos vidriosos. Durante la conversación, que Webber grabó en un dictáfono, Caldwell se comportó con seguridad. Cuando se le preguntó por Robert Perry, respondió negativamente.
Afirmó que no había visto a nadie que se pareciera al artista desaparecido y que no se había encontrado con ningún desconocido en su sector durante el último año. Sin embargo, tras tomar un sorbo de café, Vernon añadió un detalle que hizo recelar a los detectives. Recordó que hacía aproximadamente un año, en septiembre de 2016, había encontrado unas extrañas huellas junto al río, a pocos kilómetros de su cabaña. Según él, eran las huellas de un tonto de ciudad que no sabía caminar por el bosque, tropezando y cayéndose constantemente. Caldwell afirmó que rastreó la cadena de huellas hasta un afloramiento rocoso y decidió que el turista simplemente había regresado a la civilización, por lo que no informó de ello a las autoridades del parque. Mientras Vernon hablaba de las peculiaridades de la fauna local, el detective Weber recorrió lentamente la habitación, inspeccionando el interior. Le llamó la atención una enorme repisa llena de viejas fotografías en blanco y negro en marcos sencillos. Las imágenes mostraban a un joven Vernon con uniforme militar, a su exmujer y a un niño pequeño. Pero entre estos artefactos del pasado había un objeto que no encajaba en la tosca estética de la vida de cazador. Era una figurilla pequeña, de no más de 15 centímetros de alto, moldeada con arcilla de río ordinaria sin coser. Representaba una mano humana cerrada en un puño, de la que brotaban las raíces de un árbol. La obra llamaba la atención por su detalle. Cada vena, cada hueso y cada músculo tenso estaban representados con una precisión anatómica que no cabía esperar de las manos ásperas y callosas de un viejo cazador. Weber recordó los expedientes de los casos que había estudiado antes de partir. En el expediente de Robert Perry se señalaba que el artista solía hacer bocetos preliminares no solo en papel, sino también esculpidos con materiales de desecho para comprender mejor el volumen y el claroscuro. Su estilo se caracterizaba por esta combinación de hiperrealismo y motivos naturales surrealistas. El detective sintió que un escalofrío le recorría la espalda. La estatuilla de la estantería aún no había tenido tiempo de secarse del todo. La arcilla de los recovecos tenía un tono más oscuro, lo que indicaba que había sido creada hacía muy poco, tal vez unas pocas semanas. Weber no fingió estar conmocionado por el descubrimiento. Dio las gracias a Vernon por el café y la información y se dirigió a la salida. Pero mientras permanecía de pie en el umbral de la puerta, con Caldwell observándole con su pesada mirada sin pestañear, el detective se dio cuenta de algo más. En el suelo, cerca del zócalo junto a la chimenea, había un pequeño trozo, apenas visible, de arcilla seca del mismo tono, y a su lado había un delgado palo de madera tallada, como una herramienta de escultor, con una mancha de pintura al óleo azul ultramarín en el extremo. El 25 de octubre de 2017, el equipo de investigación recurrió a los viejos archivos policiales, tratando de comprender los motivos del hombre que había convertido la vida del artista en una pesadilla. Lo que encontraron en los archivos de hace 15 años hizo que incluso los detectives más experimentados se estremecieran ante el cinismo de la situación. El expediente personal de Vernon Caldwell contenía un relato detallado de la tragedia ocurrida en julio de 2002, un suceso que cambió para siempre la psique del antiguo militar. Según los informes de la época, Vernon se fue de excursión de 3 días con su hijo Michael, de 10 años, a la región de las Montañas Rocosas. Se suponía que iba a ser un viaje educativo, una iniciación con la que el padre estaba obsesionado. Sin embargo, al tercer día, Vernon regresó solo. Afirmó que el niño se había alejado del campamento por la noche y había desaparecido en la oscuridad. La operación de búsqueda fue una de las mayores de la historia del condado, con cientos de voluntarios, adiestradores de perros y aviones peinando el bosque durante 3 semanas. Nunca se encontró el cuerpo de Michael. Sin embargo, lo más sorprendente fue el testimonio de la esposa de Vernon, Mary Caldwell, que prestó durante el proceso de divorcio un año después de la tragedia. La mujer afirmó que su marido no mostró la pena adecuada. En lugar de llorar, repetía la misma frase con un brillo fanático en los ojos. El bosque se lo llevó para enseñarle a ser un hombre. Volverá cuando sea fuerte. Esta obsesión por la supervivencia y la unidad con la naturaleza destruyó su matrimonio, y Vernon se quedó solo con sus demonios y su casa vacía, esperando el regreso de su hijo, que probablemente ya no estaba vivo. Paralelamente a la investigación sobre el pasado de Caldwell, se produjo un verdadero avance en una sala cerrada del Hospital Poudre Valley. El doctor Alan Evans, al darse cuenta de que la mente de la paciente estaba bloqueada por recuerdos traumáticos, decidió recurrir a una sesión de hipnosis regresiva. El 27 de octubre, en un trance profundo, Robert Perry habló con su voz real por primera vez en un año, describiendo los acontecimientos del fatídico día. En su relato, que fue grabado por la cámara, volvió al 15 de septiembre de 2016. Robert recordaba que estaba de pie en un estrecho saliente de piedra,
intentando colocar un pesado cuaderno de dibujo para captar la luz perfecta de la puesta de sol. Dio un descuidado paso atrás para evaluar la composición. La piedra bajo sus zapatos se tambaleó. El artista describió una sensación de ingravidez y un impacto aterrador al caer desde una altura de 30 pies sobre una ladera rocosa. Lo último que recordaba antes de que la oscuridad envolviera su conciencia era un dolor agudo en la nuca y la frialdad de la nieve que empezaba a caer. Su siguiente recuerdo estaba lleno de olor a humo, hierbas secas y madera vieja. No se despertó en una habitación de hospital, sino en una cama dura cubierta de pieles ásperas. Su cabeza se partía de dolor y su conciencia era una pizarra en blanco, resultado de una grave herida en la cabeza y de amnesia retrógrada. No recordaba su nombre, no se acordaba de Denver, ni de sus cuadros, ni de sus padres. Era un don nadie. El rostro de un hombre con barba gris se inclinó sobre él. Era Vernon. En ese momento, el guardabosques, al ver a un joven indefenso que había perdido la memoria y dependía completamente de él, lo vio como una señal del destino. El bosque por fin le había pagado. El bosque le devolvía a su hijo. Según la reconstrucción del diálogo, que el médico reprodujo a partir de las palabras del paciente bajo hipnosis, Vernon hablaba en voz baja pero con una confianza inquebrantable. No llamó a los rescatadores, no buscó documentos en los bolsillos del herido. En su lugar, empezó a construir una nueva realidad. «Estás despierto, hijo», le dijo, dándole a Robert agua de un cuenco de barro. «Te caíste y te hiciste mucho daño, pero ahora te curaré». Cuando Robert intentó preguntar quién era y dónde estaba, Vernon le dio la respuesta que se convertiría en la base de un año de cautiverio psicológico. «Eres mi hijo, Michael», dijo, mirando directamente a los ojos del confundido artista. «Has estado enfermo durante años, así que lo has olvidado todo. Pero eso no importa. Lo único que importa es que estamos aquí». Vernon no solo cambió su nombre, creó una horrible leyenda para mantener a su hijo a su alrededor sin cadenas. Convenció a Robert de que el mundo fuera del bosque estaba destruido. «Todo está quemado allí abajo», susurraba cada noche mientras Robert se recuperaba de sus heridas. «Las ciudades han caído, la gente se mata por un sorbo de agua. Solo hay muerte y fuego. Somos los últimos que lo hemos mantenido limpio. Si sales del perímetro, morirás». Esta mentira cayó en el suelo fértil de un cerebro dañado. Desprovisto de pensamiento crítico y del pasado, Robert aceptó esta historia como la única verdad. Se sintió agradecido al padre por salvarle de un apocalipsis inexistente. Pero al final de la sesión de hipnosis, Robert mencionó otro detalle que dejó sin aliento al Dr. Evans. En los primeros días, cuando Robert aún yacía inmóvil, Vernon a veces se sentaba junto a la chimenea y hablaba con alguien por un viejo walkie-talkie, aunque afirmaba que todas las personas estaban muertas. Y lo que decía al aire no se parecía en nada a las divagaciones de un ermitaño loco. La reconstrucción de los hechos realizada por psicólogos criminalistas y perfiladores de la Oficina Federal de Investigación, basada en los recuerdos fragmentarios de Robert Perry obtenidos bajo hipnosis, pinta un cuadro no de confinamiento físico, sino de una sofisticada trampa psicológica. Durante 12 meses, de septiembre de 2016 a septiembre de 2017, tuvo lugar en una cabaña del Paso de Mami un horrible experimento de reescritura de la personalidad humana. No se trataba de un cautiverio clásico con cadenas y barrotes en las ventanas. Vernon Caldwell utilizó la lesión cerebral de su cautivo como un lienzo en blanco sobre el que pintó metódicamente un retrato de su hijo muerto. Los 3 primeros meses, cuando los vientos invernales aullaban fuera de la ventana y la temperatura descendía a -20 grados Fahrenheit, se convirtieron en un periodo de dependencia emocional. Vernon rodeaba a Robert, que apenas podía levantarse de la cama, con cuidados maníacos. Le daba de comer caldo caliente con una cuchara, le cambiaba las vendas y se pasaba horas contándole historias. Eran recuerdos de cacerías juntos, de su primer viaje de pesca, de la vida en el bosque, historias que pertenecían al verdadero Michael. Robert, cuya memoria se había borrado al golpearse contra las rocas, absorbió estas palabras como la única verdad disponible. Su cerebro, intentando llenar el vacío, se apropió del pasado de otra persona. Empezó a creer que la cicatriz de su rodilla era una marca de una caída de su bicicleta cuando tenía 5 años, cuando en realidad la había recibido durante una excursión de alpinismo un año antes. El punto de inflexión llegó a principios de la primavera de 2017, cuando Robert era lo bastante fuerte como para valerse por sí mismo. Una mañana, Vernon sacó al patio toda la ropa del artista, una chaqueta de membrana de alta tecnología, ropa interior térmica y botas de montaña. Llamaba a estas cosas los harapos de los muertos, empapados del veneno de un mundo calcinado.
Delante de Robert los arrojó al fuego. Cuando los sintéticos se derritieron, liberando humo negro, Vernon proclamó el comienzo de una nueva vida. Y así comenzó la escuela. Vernon trajo el cadáver de un ciervo joven y puso un cuchillo de caza en la mano de Robert. La tarea era sencilla y brutal: despellejar el ciervo para confeccionar ropa nueva. Para un habitante de la ciudad acostumbrado a comprar comida en un supermercado, esto debería haber sido un shock. Pero el cerebro dañado de Robert, superpuesto a su percepción artística del mundo, le jugó una broma cruel. Percibió este proceso no como un asesinato, sino como una especie de representación, un acto de arte primitivo. Vio la belleza en la anatomía del animal, que antes había intentado transmitir con colores. Bajo la dirección de su padre, cosió el mismo traje de pieles que más tarde asustaría a los cazadores. Vernon le convenció de que solo las pieles obtenidas con sus propias manos dan fuerza y protegen contra las enfermedades del mundo exterior. Sin embargo, la metodología de Vernon no se limitaba a las lecciones de artesanía. Muy pronto, los cuidados fueron sustituidos por una disciplina estricta. El sistema de castigos era sencillo y se basaba en los instintos básicos. Si Robert, que ahora se llamaba exclusivamente Michael, no era capaz de hacer fuego con una sola cerilla o fallaba una presa durante una cacería, Padre se volvía implacable. Los castigos nunca eran arrebatos espontáneos de ira, sino medidas frías y educativas. A Robert le obligaban a pasar la noche a la intemperie sin ropa exterior cuando la temperatura era cercana a cero. Podía pasarse horas de rodillas sobre la grava afilada, suplicando perdón. Pero el instrumento más terrible era una vara de sauce flexible. Los golpes se aplicaban en su espalda con precisión quirúrgica, dejando las mismas cicatrices simétricas que los médicos encontrarían más tarde. Cada golpe iba acompañado de una instrucción. El dolor te hace prestar atención. El dolor te recuerda que estás vivo. Te castigo porque te quiero. Era una formación clásica de reflejos condicionados. La obediencia significaba calor y comida, y la desobediencia significaba dolor y frío. A mediados del verano de 2017, la transformación era casi completa. La personalidad de artista inteligente se disolvió en instintos de supervivencia. Robert aprendió a moverse por el bosque en absoluto silencio, pisando con el exterior del pie para evitar el crujido de las ramas. Su forma de hablar cambió. Como Vernon odiaba los ruidos innecesarios y consideraba las conversaciones largas un signo de debilidad en el mundo muerto, Robert dejó de utilizar frases complejas. Su vocabulario se redujo a órdenes básicas y nombres de animales. Empezó a comunicarse con gestos, miradas y sonidos guturales que parecían señales de animales. Creía sinceramente que era un hijo del bosque, el último guardián de la pureza, y que Vernon era su dios, su maestro y su única familia. El traje de pieles podridas se convirtió en su segunda piel, que se negaba a quitarse incluso durante el sueño. Parecía que el experimento de Caldwell había sido todo un éxito. Había resucitado a su hijo en el cuerpo de un extraño. Pero Vernon pasó por alto un detalle. En lo más profundo del subconsciente de Robert, bajo las capas de su personalidad compulsiva y sus instintos animales, seguía brillando la chispa del Creador. Y cuando el padre se quedaba dormido o iba a comprobar el perímetro, Robert bajaba al sótano, donde encontraba la forma de liberar lo que no se podía matar con ninguna vara ni hipnosis. El 3 de noviembre de 2017, exactamente a las 5 de la mañana, el silencio en la zona de Miami Pass fue roto por el rugido de los vehículos blindados. Un equipo táctico combinado de la oficina del sheriff del condado de Larimer, con una orden de búsqueda y captura en la mano, comenzó a asaltar la cabaña de Vernon Caldwell. Dados los antecedentes militares del sospechoso y la presencia de armas de fuego registradas en la casa, la operación se clasificó como de alto riesgo. Los francotiradores tomaron posiciones en las laderas, manteniendo el perímetro bajo control total mientras el equipo de asalto se acercaba a la entrada. Sin embargo, no se produjo la esperada resistencia armada. La escena que presenció el equipo SWAT fue surrealista. Vernon Caldwell estaba sentado en una vieja mecedora en el porche de su casa. Sostenía un rifle de caza desmontado, que estaba limpiando metódicamente con un paño empapado en aceite. No hizo ningún movimiento brusco cuando vio a los hombres de uniforme y los puntos rojos de las miras láser en sus pechos. Según el jefe del equipo, el sargento Davis, Vernon levantó lentamente las manos y habló con calma, casi despreocupadamente. Les esperaba antes. El café aún está caliente en la estufa. No había miedo ni remordimiento en sus ojos, solo la fría resignación de un hombre que sabe que su misión ha concluido. El guardabosques fue puesto bajo custodia sin hacer uso de la fuerza.
Mientras drometían en el coche patrulla, comenzó un registro detallado de la casa. Las 2 primeras horas de trabajo forense no arrojaron ningún resultado significativo. Las salas de estar estaban perfectamente limpias. Las armas estaban guardadas de acuerdo con las normas y los suministros de alimentos no eran sospechosos. La investigación parecía encontrarse en un callejón sin salida, hasta que uno de los agentes se fijó en una enorme caja de herramientas en la esquina más alejada del sótano. En el suelo de hormigón, cerca de sus pies, había sutiles arañazos que formaban un arco típico de una puerta abierta con frecuencia. Al apartar el armario, que pesaba más de 200 libras, se descubrió un estrecho pasadizo tras él, disimulado por una lámina de contrachapado del mismo color que las paredes. Detrás había una habitación secreta de no más de 3 metros cuadrados, sin ventanas ni ventilación. El aire del interior era pesado, mohoso y lleno de olor a tierra húmeda y un extraño aroma dulzón. Cuando el haz de luz de una linterna atravesó la oscuridad e iluminó las paredes, incluso a detectives experimentados que habían visto las escenas de los crímenes más brutales se les pusieron los pelos de punta. No era solo una celda de prisión, era una galería de la locura. Las 4 paredes, desde el suelo hasta el techo, estaban cubiertas de dibujos. Como el prisionero no tenía pinturas, utilizó lo que pudo encontrar: carbón, hollín y el jugo de bayas del bosque. Eran murales locos, pero al mismo tiempo brillantes. Los paisajes de las montañas rocosas estaban distorsionados, los árboles parecían cuerpos humanos retorcidos y las nubes aves rapaces. Aquí, en la oscuridad del sótano, el talento de Robert Perry se liberó, pero atravesó el prisma de una psique rota. Expertos en arte, que participaron posteriormente en el análisis, calificaron estas obras de crónica de la desintegración de la personalidad. En un rincón de la sala había una especie de altar sobre una caja de madera. Había cosas apiladas ordenadamente. Una vieja mochila de senderismo, un permiso de conducir a nombre de Robert Perry, tarjetas de crédito y un juego de cepillos profesionales de pelo natural. Vernon no destruyó estas pruebas, las conservó como trofeos, como pruebas materiales de la muerte del débil hombre de ciudad, en cuyo lugar había criado a su hijo. Estos objetos pertenecían a una vida pasada que, según el plan del secuestrador, nunca volvería. Pero la prueba más importante hallada durante el registro fue un grueso diario de tapas negras escondido bajo el colchón de una cama improvisada en la misma habitación. Eran las notas del propio Vernon Caldwell. La letra era lisa, clara y no mostraba signos de agitación. Página tras página, describía el proceso de transformación de Robert, llamándolo tratamiento. El detective Weber leyó un fragmento de una entrada fechada en febrero de 2017. Hoy, por primera vez, Michael mató un conejo sin vacilar. Su mano no se inmutó. Mientras lo despellejaba, vi en sus ojos el mismo brillo que yo tenía en los de mi propio hijo. La debilidad de la ciudad le estaba dejando sudor y sangre. Olvida las palabras, pero empieza a entender el lenguaje del viento. Pronto estará listo. Este diario era una prueba directa de intención. Vernon no estaba salvando a un hombre, estaba realizando deliberadamente un horrible experimento psicológico, sustituyendo la identidad de la víctima por la imagen de su hijo muerto. Las grabaciones documentaban detalladamente los métodos de castigo, la dieta y la manipulación mental. La última anotación, realizada el día anterior a la aparición de los cazadores, indicaba que Caldwell planeaba pasar a Robert a una nueva etapa de educación. Sin embargo, entre los papeles y dibujos, los investigadores encontraron algo más que no figuraba en los comunicados de prensa oficiales. En el reverso del carné de conducir de Robert, arañada con algo punzante, había escrita una palabra en letras apenas visibles. No era una petición de ayuda ni un nombre. Era un mensaje que indicaba que, incluso después de un año de lavado de cerebro, alguna parte de Robert seguía luchando y comprendiendo la horrible verdad sobre su maestro. El juicio de Vernon Caldwell comenzó el 4 de diciembre de 2017 en el Tribunal de Distrito del Condado de Larimer. Este acontecimiento atrajo la atención de los medios de comunicación nacionales, convirtiendo la tranquila ciudad de Fort Collins en un epicentro de excitación periodística. La sala del tribunal estaba abarrotada, pero cuando el acusado entró en la sala, reinó un silencio absoluto. Vernon, afeitado y vestido con un traje gris barato, tenía un aspecto antinatural, como un animal salvaje al que hubieran obligado a adoptar forma humana. Permaneció sentado, inmóvil, con la mirada fija en un punto, y apenas reaccionó a las palabras de sus abogados. La estrategia de la defensa se basaba en la tesis de la locura. El abogado intentó convencer al jurado de que el dolor indescriptible por la pérdida de su hijo había nublado la mente del antiguo guardabosques.
Según la defensa, Vernon no tenía malicia. Creía sinceramente que estaba salvando a Robert de los peligros del mundo exterior al proyectar en él la imagen del difunto Michael. Era la historia de un padre roto, no la de un cruel secuestrador. Sin embargo, la acusación destruyó esta línea de defensa al presentar la prueba principal, un diario encontrado en una habitación secreta. El fiscal leyó extractos en los que Vernon analizaba fríamente los métodos de presión psicológica y castigo físico. Las grabaciones mostraban que las acciones del acusado no eran una consecuencia espontánea de la locura, sino un plan metódico y calculado. Se aprovechó deliberadamente de la amnesia de la víctima, manipuló su conciencia y controló todos los aspectos de la vida de su nuevo hijo. Vernon era muy consciente de la diferencia entre el bien y el mal, pero eligió el camino del control absoluto. El veredicto se anunció el 12 de diciembre. Antes de que el juez leyera la decisión, Vernon tuvo la última palabra. Se levantó lentamente, miró alrededor de la sala y, fijando los ojos en el asiento vacío donde debería haber estado sentado Robert, pronunció en voz baja las palabras que pasaron a la historia de los forenses de Colorado. No le robé la vida. Le di una vida de verdad. Fue usted quien le devolvió a una jaula de hormigón y mentiras. El tribunal condenó a Vernon Caldwell a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Para el propio Robert Perry, que se negó a asistir al juicio, volver a la civilización resultó ser un reto mucho más difícil que la supervivencia física en el bosque. Los médicos pudieron curar sus costillas rotas y restaurar su peso corporal, pero su mente siguió siendo un campo de batalla. El recuerdo de su vida pasada regresó solo fragmentariamente, en forma de imágenes borrosas, mientras que el año de vida en el bosque quedó impreso en su cerebro con claridad fotográfica. En la primavera de 2018, Robert intentó volver a la pintura. Su agente organizó una exposición privada de nuevas obras en una galería de Denver. Los críticos, que esperaban ver una continuación de sus elegantes paisajes, se escandalizaron. Los cuadros de Robert estaban llenos de agresividad y melancolía. En lugar de brillantes cumbres montañosas, representaban sombríos matorrales, pintados con trazos ásperos y rasgados. La gama de colores se limitaba al negro, el verde oscuro y el color de la sangre seca. Uno de los cuadros, titulado Padre, solo representaba una sombra planeando sobre una pequeña figura humana. Los críticos de arte llamaron a este periodo de su obra el período de las sombras, señalando el horror profundo y primordial que había en él. La vida en la gran ciudad se hizo insoportable para Robert. Sufría graves ataques de pánico en habitaciones cerradas. Los supermercados, con su iluminación artificial y las aglomeraciones de gente, le provocaban asfixia. Se negaba a llevar ropa sintética, alegando que el tejido asfixiaba su piel, y prefería las cosas hechas de lana gruesa o algodón. Tampoco podía dormir en un colchón blando. A menudo se le encontraba durmiendo en el suelo junto a una ventana abierta, incluso en noches heladas. 2 años después de su rescate, en 2019, Robert vendió su apartamento en Denver y compró una pequeña casa de madera en las afueras de Estes Park. Este lugar estaba situado a pocos kilómetros de la frontera del Bosque Nacional. Cerró la propiedad con una valla alta, no para protegerse del bosque, sino para esconderse de la gente. Los lugareños dicen que Robert vive ahora la vida de un ermitaño. Rara vez aparece por la ciudad, encargando que le lleven los productos necesarios a la puerta. Sin embargo, sus vecinos le ven a menudo al amanecer o al atardecer. Permanece inmóvil al borde de su parcela, donde acaba el asfalto y empiezan los pinos centenarios. Siempre mira en la misma dirección, al noroeste, hacia Mami Pass. Robert Perry ha abandonado físicamente la propiedad de Vernon Caldwell, pero una parte de su alma parece haberse quedado allí para siempre, en el silencio salvaje de las rocosas. Quienes se han encontrado con su mirada dicen que ya no contiene la curiosidad del artista. Hay en ella la fría alerta de una bestia que sabe que la civilización es solo una delgada ilusión, y que la verdadera realidad es la supervivencia, que le enseñó su falso padre. Y aunque Vernon vive sus días entre los barrotes de una prisión de alta seguridad, su experimento fue en cierto sentido un éxito. Alejó a Robert del mundo humano para siempre, dejándole solo un cascarón.